hablar sobre el uso de vasopresores e inotrópicos, especialmente orientado, en el caso de este módulo, en el paciente con shock séptico. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, en primer lugar, describir los mecanismos de acción de distintas drogas inotrópicas y vasopresoras. Por otro lado, analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas en el uso en el shock séptico. Y finalmente, revisar la evidencia existente al momento que avalen o contraindiquen su uso en este tipo de patologías. Muy bien, entonces vamos a ver que existen drogas que tienen efecto vasopresor, entendiendo a este efecto como la capacidad de vasoconstrier el músculo liso vascular a nivel arterial y venoso, y el efecto inotrópico, entendiendo este efecto como el poder que tiene esta droga de aumentar la contractilidad cardíaca, aumentando de esta manera el volumen sistólico y como consecuencia el gasto cardíaco. Vamos a ver que, de acuerdo a esto, hay drogas que tienen un gran poder vasopresor con ningún poder inotrópico, otras que tienen un gran poder vasopresor con algo de poder inotrópico, otras que son equivalentes el poder vasopresor al poder inotrópico de la misma, otras que tienen leve aumento del tono vasopresor con aumento del inotropismo, y en este grupo vamos a comenzar a colocar las drogas que conocemos y utilizamos frecuentemente. Las drogas que tienen únicamente poder vasopresor van a ser la fenilefrina, la vasopresina, la terlipresina y una droga nueva que se está hace poco tiempo se está estudiando y se está comenzando a probar como segundo vasopresor, que es la angiotensina 2, que no está comercializada actualmente en la Argentina, pero sí a nivel mundial. Una droga que tiene un gran poder vasopresor, pero tiene poder inotrópico, que después vamos a discutir más adelante en la presentación, es la noradrenalina. La adrenalina como una droga con alto poder vasopresor y alto poder inotrópico. La dopamina como una droga que tiene un poder vasopresor escaso y un poder inotrópico y cronotrópico muy importante. Y finalmente drogas que tienen poder principalmente inotrópico sin ningún efecto vasopresor. De hecho, la mayoría de estas son vasodilatadoras, como es la dobutamina, la milrinona y el levosimendan. Entonces, dependiendo del tipo de shock que tengamos, nosotros podemos utilizar una o combinar distintos tipos de drogas. Por ejemplo, en un shock séptico habitual, nosotros podemos, donde lo que predomina es la vasodilatación a nivel periférica, vamos a utilizar como primera droga de primera línea la noradrenalina, que nos va a dar un efecto vasopresor predominantemente y también un poder inotrópico predominante. Cuando la noradrenalina llega a una determinada cantidad de dosis, de gamas, uno, se recomienda en la campaña de seguridad de la CEPIS, agregar una segunda droga vasopresora, que puede ser, por ejemplo, la vasopresina, que tiene solamente funciones vasopresoras. Pero puede ocurrir que un paciente esté cursando un shock séptico y que además tenga de base, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Entonces, al haber un aumento de la demanda metabólica y de haber vasodilatación, necesitamos la noradrenalina como primera línea terapéutica, pero vemos que el paciente tiene, pese a estabilizar los parámetros macrohemodinámicos, signos de bajo gasto cardíaco, está lívido, está mal perfundido, entonces podemos agregar noradrenalina para darle su efecto vasopresor y un efecto inotrópico, pero necesitamos una droga que nos aumente más el poder inotrópico. Entonces combinamos noradrenalina con dobutamina, por ejemplo. Y de esa manera logramos un poder vasopresor y un poder inotrópico para lograr estabilizar al paciente. O, por ejemplo, podemos optar por rotar de noradrenalina a adrenalina y combinar tanto el efecto vasopresor y el inotrópico de esta catecolamina para tratar de pasar el cuadro clínico de este paciente. Bueno, vamos a comenzar ahora hablando de las drogas que tienen efecto vasopresor predominantemente y cuáles son sus ventajas y ventajas de cada una de ellas. La primera que vamos a hablar es la noradrenalina, que pertenece al grupo de las catecolaminas y que presenta como ventaja tener un importante poder vasopresor al estimular los receptores alfa 1 a nivel de la vasculatura tanto arterial como venosa. Esto determina un aumento del tono vasomotor, vasocontrae las arteriolas a nivel periférico, pero también al vasocontraer la vasculatura venosa, lo que produce es pasar volumen no estresado a volumen no estresado y de esta manera mejorar el tono vascular venoso y mejorar el retorno venoso como consecuencia de un aumento de la presión sistémica media. Bien,
Entonces, no solamente cumple funciones a nivel arterial o arteriolar, sino también a nivel del tono venoso. Bien, y además tiene un efecto inotrópico, por lo cual a través de su efecto a nivel de los receptores beta 1 a nivel cardíaco, por lo cual también estimula la contractilidad miocárdica y el aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Es la droga de primera línea, es la droga de elección en el shock séptico, ¿no? Como desventajas, tiene, digamos, incidencia de arritmias, una baja incidencia, pero las tiene, y obviamente el desarrollo de isquemia por isquemias periféricas, principalmente a nivel de altas dosis de noradrenalina, puede ocurrir que esta vasoconstricción produzca isquemias a nivel distal. ¿Cuál es la recomendación de la noradrenalina en el shock séptico? Es la droga de primera elección en el shock séptico. ¿Bien? Por otro lado, tenemos a la fenilefrina, que también pertenece al grupo de las catecolaminas y tiene como ventaja, como dijimos, tener un alto poder a nivel de vasoconstrictor, a nivel de los receptores alfa 1, que al igual que la noradrenalina aumenta el tono venoso y aumenta el retorno venoso, sin tener ningún efecto inotrópico. Es una droga que es vasopresora pura. Como desventajas, lo que produce es caída del inotropismo por aumento de la poscarga y bradicardia. ¿Qué significa esto? Que al aumentar tanto la resistencia vascular sistémica, eso genera una caída del volumen sistólico y una caída del gasto cardíaco por aumento desmedido de la poscarga. Por lo cual, la fenilefrina es una droga que no está recomendada en el shock séptico por estos efectos adversos que presenta. Bueno, continuamos con las drogas que tienen efecto vasopresor. Eh, una droga importante es la vasopresina, que es un análogo del receptor de vasopresina, cuyas ventajas tienen que, a partir de sus receptores B1A, aumentan el tono vasomotor y aumentan el retorno venoso, como describimos anteriormente, por su afección a nivel tanto arterial como venoso, y su efecto en los receptores B2, donde se produce retención hidrosalina. ¿Cuáles son las desventajas de la vasopresina? Que pueden producir isquemia a nivel distal, también dosis dependiente, y que no se recomienda su uso en pacientes con enfermedad coronaria. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que se recomienda su administración luego de que las dosis de noradrenalina superen las 0,25 a 0,5 gamas, con el fin de la decatecolaminización, que después vamos a abordar este concepto más adelante. Por otro lado está la terlipresina, que también es un análogo del receptor de la vasopresina, que presenta como ventajas las mismas que la vasopresina. Aumenta el tono vasomotor, aumenta el retorno venoso, no tiene efecto a nivel de los receptores B2, por lo cual no genera retención hídrica, y como desventaja es la isquemia, que es dosis dependiente, y que además tiene una vía media larga, por lo cual la titulación de la droga en el paciente que va ya compensando la parte hemodinámica, el efecto de la terlipresina persiste y por ahí llegamos a pasar de la normotensión a la hipertensión con una droga que tiene una vida media prolongada. ¿Bien? ¿Cuáles son sus recomendaciones? No está recomendada su uso en el shock séptico por distintos trials, que no, justamente por sus desventajas farmacocinéticas y porque no ha demostrado beneficios en el shock séptico. Bueno, ahora vamos a continuar con las drogas que tienen efecto principalmente inotrópico. La primera de ellas es la dopamina, que es una catecolamina y además es un análogo de los receptores de dopamina, que tiene como ventajas, como dijimos, por su efecto catecolaminérgico, ser agonista alfa 1 y beta 1, por lo cual aumenta el tono vasomotor, el retorno venoso, y además aumenta el inotropismo y cronotropismo, es decir, aumenta la fuerza contráctil del corazón y la frecuencia cardíaca. Además, por sus receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2, produce vasodilatación renal y del lecho mesentérico. Como desventajas, es una droga que tiene alta incidencia de taquiarritmias y las recomendaciones actuales sobre su uso en el shock séptico es que no se recomienda su uso en pacientes con shock séptico, dada su alta tasa arritmogénica, y que solo se puede recomendar en pacientes que presentan en el contexto de un shock séptico frecuencias cardíacas bajas, es decir, bradicardia, con el fin de aumentar el cronotropismo y aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos a la dobutamina, que también pertenece al grupo de las catecolaminas, cuya principal ventaja es ser una catecolamina beta pura, ¿sí? Es agonista beta 1 y beta 2.
beta 1 a nivel cardíaco, aumenta el inotropismo y la frecuencia cardíaca, y su efecto a nivel beta 2, que se encuentra, los receptores beta 2 se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, produce vasodilatación periférica, que es la droga de elección e ideal en el shock cardiogénico, ya que en el shock cardiogénico, como consecuencia de un bajo volumen sistólico y un bajo gasto cardíaco, el riñón sensa hipovolemia, que le está llegando poca sangre, entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención hidrosalina y vasoconstricción periférica, por lo cual el paciente en shock cardiogénico está vasocontraído con un volumen sistólico disminuido, y esta vasoconstricción a su vez perjudica, aumentando la poscarga, aún más la caída del volumen sistólico. Por lo cual, si yo al administrarle dobutamina mejoro la fuerza contráctil del corazón y además vasodilato estos lechos que están vasocontraídos, disminuyo las resistencias vasculares sistémicas y de esa manera mejoro aún más el volumen sistólico, por lo cual es la droga de elección en el shock cardiogénico. Como desventajas, también produce taquiarritmias por su efecto a nivel de receptores beta 1, y en el caso de los pacientes que tienen, además de un shock séptico, digamos, además de un shock séptico, un cuadro de insuficiencia, de un gasto cardíaco insuficiente para su demanda metabólica, o de un shock mixto, o de una miocardiopatía séptica. En este caso, como hay vasodilatación periférica como consecuencia de la vasodilatación producida por el shock, es frecuente los episodios de hipotensión al inicio de la dobutamina, si hay un predominio, un claro predominio de vasoplejía en este grupo de pacientes. Por lo cual, las recomendaciones siguen siendo de que la dobutamina es la droga de primera elección en la difusión miocárdica asociada a la sepsis con signos de bajo gasto cardíaco. ¿Sí? Esto es importante, se indica cuando hay signos de claros signos de bajo gasto cardíaco en el grupo de pacientes con shock séptico. Vamos a hablar ahora de las drogas que tienen poder inotrópico puro. En este caso son dos, el levosimendan y la milrinona. El levosimendan es una droga cuyo mecanismo de acción es la sensibilización de los canales de calcio a nivel intramiocárdico. Lo que va a producir es que aumenta el inotropismo cardíaco con discreto aumento del consumo de oxígeno, a diferencia de las drogas catecolaminérgicas que sí aumentan francamente el consumo de oxígeno. Además produce vasodilatación arterial y venosa. Como desventaja, es una droga con vida media prolongada, por lo cual una vez sobrepasado, en caso de que el cuadro cardiogénico sea transitorio, este shock mixto, esta difusión miocárdica, o sea transitorio, por ahí tenemos un efecto prolongado y residual del levosimendan cuando en realidad no lo estamos necesitando. Además, también tiene incidencias de hipotensión arterial y de arritmias, y la recomendación actual a partir del estudio Leopards es que no se recomienda su uso en el shock séptico asociado a disfunción miocárdica, ya que no ha traído beneficios y ha traído mayor tasa de complicaciones. Por otro lado, tenemos a otra droga que también tiene efecto inotrópico puro, que es la mirrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 a nivel del músculo cardíaco, a nivel del músculo vascular. Esta inhibición produce el aumento de intracelular de la adenosina monofosfato, es decir, el AMP cíclico, lo que produce un incremento de la entrada de calcio en la célula miocárdica, por lo cual esto produce un aumento de la contractilidad cardíaca con un efecto inotrópico positivo, por lo cual esto genera aumento del inotropismo, vasodilatación arterial y venosa. Las desventajas, al igual que el resto de las drogas, de este grupo de drogas, son las arritmias y la hipotensión arterial, y la recomendación es que a la actualidad no presenta superioridad sobre la dobutamina en estudios que se han realizado, y que no se recomienda su uso rutinario, sino individualizado en cada grupo de pacientes, que ahora vamos a dar algún subgrupo de pacientes que podrían verse beneficiados en el uso de levosimendan o en el uso de amilrinona específicamente en subgrupos muy particulares de pacientes. Muy bien, y bueno, finalmente para cerrar este breve repaso de las distintas drogas, vamos a hablar de la adrenalina, que es una catecolamina, como todos sabemos, que sus ventajas es que tiene acción a nivel alfa 1, aumentando el tono venoso y aumentando el tono vasopresor y el retorno venoso,
y también tiene efecto a nivel beta 1 y beta 2 aumentando el inotropismo, ¿sí? Es una droga que es muy potente, tanto alfa como beta, por lo cual aumenta la tensión arterial y aumenta el gasto cardíaco de manera importante. Bien, las ventajas es que produce arritmias, puede producir isquemias y hay que monitorizar estrictamente ciertas cosas, como pueden ser la hipocalcemia, que es inducida por la adrenalina, por lo cual el control en pacientes con altas dosis de adrenalina o en pacientes postparocardíacos y demás, el control del calcio es fundamental porque si nosotros no contamos con unos niveles de calcio adecuado, también se produce alteración de la contractilidad cardíaca, por lo cual es fundamental el monitoreo del calcio en las pacientes que requirieron adrenalina o altas dosis o en los pacientes postparocardíacos. Y lo otro es que como todas las catecolaminas, aumentan el consumo de oxígeno a nivel miocárdico y no es menor la mención de que la adrenalina produce hiperlactacidemia. Es importante mencionar que esta hiperlactacidemia no es por isquemia distal, sino es por un importante estímulo de la bomba sodio-potasio TPasa que produce como consecuencia una vía alternativa con producción de lactato. Por el alto estímulo de la bomba sodio-potasio TPasa, no por isquemia, no por empeoramiento del estado hemodinámico del paciente, por lo cual lo que produce el cambio o el agregado de adrenalina a un paciente con un shock séptico es que se produce un aumento progresivo del ácido láctico, lo cual a veces nos confunde un poco en la reanimación porque muchas veces nos guiamos la reanimación o vemos la evolución clínica del paciente guiado por lactato y sabemos ya que al adicionar adrenalina a estos pacientes, ese parámetro de, digamos, de sufrimiento tisular está sesgado porque per se la adrenalina produce hiperlactacidemia. Bien, este mecanismo genera taquifilaxia y alrededor de las 24 horas, 48 horas desaparece y ya el nivel de lactato comienza a disminuir progresivamente. Bien, pero bueno, nos sesga un poquitito si solamente nos guiamos por el niveles de lactato como parámetros de mejoría en la reanimación de nuestros pacientes. Es un dato importante a tener en cuenta. ¿Cuál es la recomendación? Según la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2021, es una droga de segunda línea. Uno puede adicionar adrenalina cuando tenemos noradrenalina a altas dosis, podemos agregar adrenalina o podemos switchar en caso de que haya estabilización de los parámetros macrohemodinámicos y sospecha y mala perfusión periférica y sospecha de bajo gasto, switchar de adrenalina, de noradrenalina a adrenalina para aumentar el efecto inotrópico. Bien, entonces, para concluir, vamos a mencionar que el primer vasopresor indicado, según la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, es la noradrenalina como primer vasopresor. Y las recomendaciones son que su inicio debe ser precoz, idealmente antes de la hora, que puede y debería iniciarse concomitantemente con la reanimación inicial con fluidos, que además puede iniciarse por vía periférica, y esto es importante, ya que a veces hay muchas disquisiciones donde si esto podía producir flebitis o los riesgos de extravasación. Bueno, se ha demostrado que no, que los riesgos son mínimos y que esto ayuda a evitar los tiempos de hipotensión y esto ayuda a mejorar los outcomes después en terapia intensiva con el objetivo obviamente de lograr una tensión arterial media, como ya todos saben, mayor a 65 milímetros de mercurio. Acá hay algunos estudios donde se respalda y se recomienda la administración por vía periférica de la noradrenalina de forma precoz para minimizar los eventos hipotensivos. Bueno, muy bien. Entonces sigamos con cuáles son las recomendaciones actuales sobre el uso de estas drogas en el shock séptico. Ya vimos que la noradrenalina es el vasopresor de primera línea, pero ¿qué pasa si el paciente continúa con estabilidad hemodinámica, no llegamos a los objetivos de tensión arterial media para mantener una adecuada perfusión a nivel periférico? Bueno, tenemos que escalar en el uso de vasopresores y recomienda la campaña Sobreviviendo de la Sepsis como segundo vasopresor a la vasopresina como segunda línea de vasopresor luego para añadirla a la noradrenalina. ¿Bien? Y cuando se recomienda el uso de vasopresina, cuando estamos en un cuadro denominado shock refractario, que se denomina a la escalada progresiva de las dosis de vasopresores, donde
no se evidencia mejoría de la perfusión periférica, donde hay ausencia de hipovolemia, es decir, que yo ya concomitantemente con el inicio de los vasopresores inicié la reanimación mediante distintas medidas, como puede ser medidas ecográficas de vena cava, pruebas dinámicas, de elevación pasiva de miembros, vemos que el paciente ya no es respondedor a fluidos y no hay hipovolemia justificada y que las dosis de vasopresores son mayores a 0,25-0,5 gamas de noradrenalina. Ante esta situación estamos ante un cuadro de shock refractario y ya acá deberíamos añadir un segundo vasopresor con principalmente dos fines. Dos pilares fundamentan esta estrategia. El primero es la decatecolaminización, es decir, el exceso de catecolaminas es perjudicial a nivel miocárdico, pero también a nivel inmunológico. Se ha reportado que el exceso de catecolaminas produce disfunción inmunológica y predisponen a nuevas infecciones en un cuadro denominado inmunosupresión inducida por sepsis, y además por una lógica farmacológica o farmacocinética y farmacodinámica, que es que es mejor llevar combinar para lograr un mismo efecto, en este caso es el efecto vasopresor, dos fármacos con distinto mecanismo de acción que llevar un único fármaco a dosis máximas o a dosis mucho más altas que la que uno debería. Entonces, con la lógica del sinergismo, que significa con el fin de buscar un mismo fin, es decir, un estado, aumentar el tono vasopresor, uso drogas con distintos mecanismos de acción y no uso una única droga a dosis máxima. Bueno, ahora me gustaría comentarles dos estudios importantes y emblemáticos sobre el uso de vasopresina en el shock séptico. El primero es el estudio BAST y el segundo es el estudio Vanish, que fueron publicados en revistas de alto impacto. El primero de ellos se trataba de un estudio donde se incluían pacientes sépticos con bajas dosis de noradrenalina al momento de la randomización y randomizaban a noradrenalina o vasopresina, es decir, que tenían una infusión fija de noradrenalina, le daban al médico tratante otro Baxter con 250 mililitros de solución fisiológica más o vasopresina o noradrenalina, no sabían cuál de esos dos vasopresores se trataba, y el médico iba subiendo o bajando la dosis de este segundo Baxter de vasopresor en función de los objetivos de reanimación, la perfusión y la tensión arterial media. Bien. Se categorizaron dos grupos de acuerdo a la severidad del shock dependiendo de las dosis de noradrenalina, y el outcome primario fue mortalidad a 28 días y como outcome secundario mortalidad a 90 días, días libres de fallas orgánicas, días libres de vasopresores, ARM, etc. Y el estudio concluyó que no hay diferencias en términos de mortalidad, pero en un subgrupo, que, es los, que son los pacientes de menor gravedad, de acuerdo a las dosis de noradrenalina iniciales, se evidenció una discreta mejoría en la mortalidad. Bien, es decir, que fue un estudio negativo donde no demostró que con dosis bajas de noradrenalina el uso de vasopresina sea superior al uso de adrenalina escalada y posteriormente agregado de vasopresina o el vasopresor que los médicos tratantes elegían por según sus esquemas habituales. Entonces fue un resultado negativo, pero se evidenció en este análisis de subgrupo que había una aparente menor mortalidad en el grupo de pacientes menos graves. El estudio Vanish lo que realizó fue tratar a pacientes sépticos randomizados en cuatro grupos, que eran como vasopresor inicial, la vasopresina más placebo, o vasopresina más corticoides, o noradrenalina más placebo, o noradrenalina más corticoides, en una randomización 1-1-1-1. Es decir, que a medida que iban ingresando pacientes, se lo iba de forma aleatorizada colocando en alguno de estos grupos. Y esto es importante, que era como vasopresor inicial. Los outcomes primarios fue días libres de falla renal aguda, es un outcome intermedio, no tan fuerte como mortalidad, sino que ellos planteaban que la vasopresina podía tener algún efecto en la prevención del desarrollo y progresión de la falla renal aguda. Y los outcomes secundarios fueron días libres de días totales de hemodiálisis, mortalidad de los 28 días y días libres de fallas orgánicas. Y lo que vieron es que no hubo diferencias en términos de días libres de falla renal aguda ni en mortalidad, pero
hubo un aparente menor requerimiento de hemodiálisis en la rama vasopresina, donde hubo 25% en la rama vasopresina versus 35% en la rama que utilizaba noradrenalina. Bien, volviendo al estudio del BASC, como pueden ver, fíjense, esta es la tabla donde habla sobre los outcomes. Fíjense que los pacientes con mayor severidad del shock séptico, la mortalidad de los 28 y los 92, a los 90 días no fue significativa, pero como anteriormente mencionamos, los pacientes que tenían un shock séptico menos severo, definido por las dosis de noradrenalina, la mortalidad a los 28 días fue menor en el grupo de vasopresina en comparación con el grupo noradrenalina. Bien, cosas que compartieron ambos estudios en particular es que fíjense que cuando uno mide, esta tabla está midiendo en ambos gráficos, en el BAST y en el VANISH, las dosis totales de noradrenalina en ambos grupos, o sea, en ambos estudios, utilizando solamente noradrenalina o utilizando noradrenalina más vasopresina. Lo que se evidenció es que los que utilizaban vasopresina, las dosis totales de noradrenalina eran mucho menor, como se ve en los cuadrados negros en el estudio BAST y en los cuadrados azules en el estudio VANISH. Las dosis totales de noradrenalina eran mucho menores cuando se le agregaba vasopresina. Esto reforzando el concepto de la decatecolaminización o el sinergismo de tratando de utilizar para lograr tensiones arteriales dentro de los rangos que se recomiendan, que son mayores de 65 milímetros de mercurio. La utilización de la combinación de ambos vasopresores es mejor que utilizar un único vasopresor a dosis máxima. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que pensar en qué circunstancias nosotros agregaríamos un inotrópico en el contexto de un shock séptico. Entendiendo que al shock séptico ocurren dos mecanismos grandes fisiopatológicos que justifican digamos, justifican su terapéutica inicial, que son que al haber inflamación se despule el glicocálix que está dentro del endotelio genera este despulimiento del glicocálix genera un aumento de la permeabilidad vascular con pasaje del líquido del intravascular al extravascular, lo que justifica la reanimación inicial con cristaloides porque hay una hipovolemia relativa y al haber vasodilatación periférica se pierde el tono vasomotor y nosotros necesitamos agregar un vasopresor para mantener el tono vasomotor lo más cercano a la normalidad posible. Y entonces, ¿en qué circunstancias uno agregaría un inotrópico donde a veces en principio no hay una disfunción miocárdica? Entonces, uno pensaría en agregar un inotrópico en el contexto de un paciente con shock séptico cuando pese a la estabilización de los parámetros macrohemodinámicos, donde normalizamos la volemia del paciente, donde logramos llegar a objetivos de tensión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, el paciente persiste con signos de hipoperfusión, y cuando hablamos de signos de hipoperfusión hablamos de frialdad distal, el endurecimiento del relleno capilar, podemos basarnos también en algún marcador como podría ser el lactato y demás, pero principalmente estos signos clínicos, alteración del relleno capilar, lo que nos hace suponer que el gasto cardíaco es insuficiente para la demanda metabólica del organismo. Y en esto me quiero centrar un poquitito en este algoritmo fisiopatológico, donde para que el tejido se nutra adecuadamente, necesitamos una adecuada presión de perfusión. La presión de perfusión está definida principalmente por la tensión arterial media, que es nuestro objetivo principal, lograr una tensión arterial media por arriba de 75 milímetros de mercurio, y por la presión barranca abajo, waterfall, que esto se altera principalmente en estados muy patológicos, como puede ser, por ejemplo, un compartimental abdominal, donde aumenta la presión y la congestión, y eso hace que la diferencia entre el lecho capilar arteriolar y el venoso aumente y no haya un delta de presión que permite un adecuado flujo, pero esto generalmente, salvo esos estados patológicos, no se va a ver alterado. Entonces garantizamos una tensión arterial media más de 65, deberíamos tener una buena presión de perfusión si no existe algo extraño que esté pasando desde el otro lado. Pero además no necesitamos solamente presión, sino que necesitamos flujo. Y el flujo se determina por el gasto cardíaco. Y como sabemos, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces el gasto cardíaco sumado al contenido arterial de oxígeno nos da la fórmula del delivery de oxígeno, ¿sí? Entonces, para llegar a tener una adecuada
perfusión periférica, necesitamos presión y necesitamos flujo. Y en estos casos es donde sospechamos es que el flujo es insuficiente pese a tener una buena tensión arterial y debemos añadir un inotrópico para mejorar la perfusión tisular. Y un poco para ilustrar esto que les dije anteriormente, me gustaría mostrarles un paciente que tuvimos hace poco en nuestra terapia intensiva. Fíjense que es un paciente que cuando uno ve el monitor multiparamétrico encuentra que tiene una frecuencia cardíaca acorde, una saturación normal, una tensión arterial medida por una línea arterial con unos valores de 120, 124, 69, 85 de tensión arterial media, pero cuando uno iba al laboratorio y iba a la clínica del paciente, el paciente estaba frío, mal perfundido, con livideces, con alteración de relleno capilar. Y cuando uno miraba el hepatograma, fíjense que característicamente, hasta la fecha de la evolución del hepatograma, día a día comenzaba a haber daño a nivel hepático, principalmente a expensas de aumento de GOT y GPT, bien típico y bien característico de una hepatitis isquémica. Este paciente estaba muy mal perfundido y esto generó daño, el paciente estaba anúrico, con falla renal y además agregó hepatitis isquémica como signo de sufrimiento hepático por baja perfusión a nivel del hígado. Y fíjense que cuando uno analiza los parámetros macrohemodinámicos, el paciente parecería estar bastante bien, ¿no? Entonces, fíjense, si uno analiza la línea arterial de este paciente, ustedes saben que esta es la diástole, este puntito es la diástole, el que nosotros, el 69, corresponde a este puntito de acá. Viene el pico sistólico, que son los 124 milímetros de mercurio. Después comienza a decaer la sístole hasta que aparece la onda dícrota. Esta onda dícrota es el cierre de las válvulas el cierre de las válvulas, la válvula aórtica, por lo cual nosotros podríamos decir que esta parte corresponde a la sístole y que el resto corresponde a la diástole. Nosotros a este paciente le agregamos dobutamina y fíjense cómo se modificó en la onda de pulso arterial. Fíjense cómo primero la pendiente de ascenso de la sístole progresó mucho, cómo este tiempo de sístole aumentó, acá era muy finito y acá es mucho más ancho, la onda dícrota comienza acá. Y si nosotros analizamos más en profundidad, lo que vemos es que si esto correspondería, estaría bajo la curva, correspondería al volumen sistólico. Lo que logramos con el agregado de dobutamina es aumentar el volumen sistólico de este paciente. Por ejemplo, esto es un ejemplo, digamos, ficticio. Podríamos decir que en este primer momento el volumen sistólico del paciente eran 30 mililitros y con el agregado de dobutamina logramos ampliar esto, logrando volúmenes históricos más grandes, en este caso de 60 mililitros por latido. Bien, entonces fíjense cómo pese a tener estabilidad de los parámetros macrohemodinámicos, con signos de bajo gasto cardíaco, con signos de hipoperfusión, livideces, alteración de relleno capilar y un laboratorio con claros signos de hipoperfusión, en este caso a nivel hepático. La decisión fue agregar dobutamina y de esta manera se logró optimizar el volumen sistólico y posteriormente se logró optimizar la perfusión y la evolución del paciente. Y es importante mencionar que siempre que utilizamos una droga inotrópica, deberíamos siempre utilizar alguna herramienta del monitoreo del gasto cardíaco, sabiendo que el gol estándar para el monitoreo del gasto cardíaco es el catéter de la arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz, pero que también existen distintos dispositivos que pueden medir o estimar el gasto cardíaco de distinta manera. Por ejemplo, la termodilución transpulmonar, donde se inyecta solución fisiológica fría a nivel de una vía central, pasa a nivel de las cavidades derechas del corazón, del pulmón, luego a través de la aorta y por un catéter con termistor es sensada esta diferencia de temperatura desde el punto de inyección hasta la vía arterial femoral, donde a partir de un algoritmo analiza estos cambios de temperatura y determina el gasto cardíaco por este método que se llama termodilución transpulmonar, que tienen clases respecto a estos métodos en una parte del módulo de Jovi Sepsis. También uno puede analizarlo mediante el análisis del contorno de la onda de pulso, como dijimos, la diástole, la sístole, la onda dícrota que determina el fin de la sístole, analizando el área bajo la curva, como lo hicimos anteriormente en el ejemplo que les dimos. Uno podría estimar el volumen sistólico de esta manera el gasto cardíaco. Y también se puede hacer por vías no invasivas como por pleximografía, que son por otros métodos
Obviamente, estos son métodos de mayor a menor fidelidad porque muchas de estas cosas pueden verse alteradas en distintos contextos, ¿no? Obviamente el gol estándar, el Swan-Ganz, seguido con la termodilución transpulmonar, con menor sensibilidad y especificidad, el análisis de contorno de onda de pulso por vía la arteria radial o la arteria femoral, y mediante pletismografía, obviamente con menor sensibilidad y especificidad. Pero el concepto básico es que siempre deberíamos titular una droga inotrópica con algún método de monitoreo y ver la tendencia con el aumento de la dosis del inotrópico, un aumento en la tendencia del gasto cardíaco. A continuación les quiero compartir, por ejemplo, cómo hemos titulado nosotros mediante, este es un dispositivo que analiza el gasto cardíaco mediante contorno de onda de pulso. Entonces fíjense cómo nosotros partimos de un gasto cardíaco, este paciente con signos clínicos de hipoperfusión y demás, donde la decisión clínica fue que deberíamos mejorar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión y la evolución clínica del paciente. Acá tenemos monitorizado en esta columna el gasto cardíaco en función del tiempo, la variación del volumen sistólico, el índice cardíaco en función del tiempo y el volumen sistólico en función del tiempo. Entonces, fíjense que en este momento comenzamos con la infusión de dobutamina y esto fue produciendo un progresivo aumento del gasto cardíaco, partiendo de un 4,9 de gasto cardíaco a un 8,4. En ese momento se decidió mantener la dosis de dobutamina. Fíjense cómo fue aumentando el volumen sistólico, pasó de 46 mililitros a 60 mililitros, un aumento del 30% del volumen sistólico, y esto es una forma donde fuimos titulando progresivamente la dobutamina, subiéndola progresivamente con objetivos de aumentar 15 o 20% progresivamente el gasto cardíaco, e ir titulando de esta manera la dobutamina. Entonces, una cosa importante a considerar es que no existe un valor normal de gasto cardíaco, ¿sí? No existe, no vamos a buscar un número, no vamos a buscar un 5 o un 6 o un 7 de gasto cardíaco, sino que vamos a buscar un gasto cardíaco acorde a la situación hemodinámica y los requerimientos metabólicos del paciente. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, con todas las cosas que vimos, con la evaluación clínica, el tiempo de relleno capilar, marcadores serológicos, etcétera. El inicio del inotrópico en pacientes con un shock mixto, donde sabemos que hay un shock séptico y además tiene que haber un componente cardiogénico asociado, debe ser estrictamente monitorizado porque muchos de estos pacientes, al añadirle dobutamina, pueden presentar o arritmias o hipotensión, por lo cual debemos estar cerca, pegados al paciente en el momento del inicio del inotrópico, que es frecuente el desarrollo de hipotensión y de arritmias que muchas veces obligan a suspender la infusión del inotrópico y que dependiendo del estadio del shock, a veces predomina más el estado de vasoplejía y en otros momentos predomina más el estado de alteración del gasto cardíaco. Por lo cual, en un primer momento podemos probar añadir un inotrópico y no tener éxito y dejar evolucionar, que pase un poco el estado de vasoplejía, y si el paciente persiste con signo de hipoperfusión, volver a probar el inotrópico no estaría mal, ya que por ahí en este momento sí predomina más el componente cardiogénico por sobre el componente vasopléjico del shock. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cuáles son las recomendaciones actuales en el shock séptico sobre el uso de inotrópicos. Voy a mencionarle dos estudios, el SOAP2 y el CAS. El SOAP2 es un estudio que comparó dopamina versus noradrenalina como tratamiento inicial del shock séptico. El shock en general, no shock séptico, que estaban todos los tipos de shock. Entonces compararon pacientes con shock randomizados a dopamina versus noradrenalina como primer vasopresor. El outcome primero fue mortalidad en los 28 días y los resultados fueron que no hubo diferencias en términos de mortalidad, pero sí hubo mayor arritmias en el grupo dopamina y mayor mortalidad en un subgrupo que fue el subgrupo del shock cardiogénico. Fíjense que acá vemos el hazard ratio de sufrir el evento, en este caso la muerte, fíjense que, digamos de sobrevida. Fíjense cómo le iba mejor en el grupo noradrenalina, siempre la tendencia fue que un poquitito mejor al grupo noradrenalina, pero el que claramente se benefició de la noradrenalina y no de la dopamina fue el shock cardiogénico. Fíjense cómo está el intervalo de confianza, pasa
no toca el uno, ¿no? Entonces, claramente fue el que claramente se perjudicó con el uso de dopamina, fue el shock cardiogénico, por lo cual, extrapolándonos de esto, deberíamos no agregar dopamina en un paciente que tiene un shock séptico con un componente de disfunción miocárdica, salvo, digamos, en los casos de que uno quiera aumentar el cronotropismo, quiera aumentar levemente la frecuencia cardíaca, donde uno podría probar agregarle dopamina. Y otro estudio, el CAS, donde comparó noradrenalina más dobutamina versus adrenalina. ¿Bien? Y bueno, esto sí eran pacientes con shock séptico, donde se randomizó a nora más dobuta versus adrenalina. El outcome primero fue mortalidad a los 28 días, el outcome secundario fue mortalidad a los 90, pH arterial, lactato y tiempo a la compensación hemodinámica. Y los resultados es que no hubo diferencia en términos de mortalidad y sí, obviamente hubo mayor tendencia a la acidosis en el grupo de adrenalina, por lo que anteriormente explicamos que la adrenalina estimula la bomba sodio-potasio TPasa y produce hiperlactasemia per se, no por hipoperfusión tisular, sino por este mecanismo que mencionamos, por lo cual era esperable que el grupo de adrenalina tenga láctico, una acidosis metabólica hiperlactasidémica más marcada que el grupo de noradrenalina. Bien. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros nos podemos encontrar que vamos a requerir el uso de alguna droga inotrópica? Bueno, vamos a encontrar pacientes que tenían un corazón sano, pero que como consecuencia digamos, del shock, del estrés, de la liberación de catecolaminas, el corazón comienza a fallar. Y esto es por una miocardiopatía por estrés, es por la gran liberación de catecolaminas que llevan al estrés miocárdico, donde uno podría preguntarse si agregarle una catecolamina, como es la dobutamina o la adrenalina, mejora o empeora el cuadro clínico, ¿no? Porque si justamente es una de las causas que está generando esta miocardiopatía por estrés, agregarle la misma droga o la misma grupo de drogas que están generando esta descompensación cardiológica y bueno, a veces nos podremos plantear si el agregado de dopamina o dobutamina en este grupo de pacientes mejora o no el pronóstico. Y otros son los pacientes que ya tienen, digamos, una patología cardiovascular de base, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de base y que ahora de repente tienen un cuadro, un shock séptico con aumento del metabolismo basal y que el corazón no da abasto para, digamos, compensar las necesidades metabólicas del organismo. Estos son dos grupos, digamos, distintos de pacientes, ¿no? Y muchos de estos pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca estaban beta bloqueados, por lo cual el agregarle dopamina, dobutamina, perdón, o adrenalina, nos podríamos cuestionar si tendría algún efecto o no, porque muchos de estos receptores, los receptores beta, estarían bloqueados por el uso de beta bloqueantes. Y es acá donde surge la posibilidad de utilizar otras drogas no catecolaminérgicas, como es el levosimendan y la milrinona, con el fin de, en este subgrupo pequeño de pacientes, evaluar la evolución clínica y ver si de esta manera logramos compensar este cuadro de alteración entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno. Bueno, lamentablemente les tengo que decir que no hay estudios que hayan evaluado esto en pacientes sépticos, sí han evaluado esto en pacientes con shock cardiogénico, por lo cual vamos a tomar un poco de estas recomendaciones para llevarlos, si quieren, de alguna manera a la disfunción miocárdica asociada a la sepsis. Fíjense cómo la recomendación las posibles recomendaciones de la indicación de levosimendan o milrinona como un mecanismo, digamos, para estimular el inotropismo por drogas no catecolaminérgicas, se recomienda con un nivel de evidencia 2B, digamos, de clase 2B con un nivel de evidencia C, el agregado de levosimendan en pacientes que están beta bloqueados previamente. ¿Bien? Mientras que en otro grupo, por ejemplo, en pacientes que presentan eh, shock séptico, ¿no? Solamente con shock séptico, con el fin de prevenir disfunciones orgánicas, no se recomienda el uso de levosimendan. Esto fue lo que arrojó el estudio Leopards. Y después existen distintas recomendaciones, por ejemplo, quizás en el Takotsubo podría ser una recomendación.
Quizás en el winning del ECMO venoarterial podría ser una recomendación, ¿sí? Pero bueno, claramente donde uno quizás tendría, si lo extrapolamos del shock cardiogénico, algún tipo de recomendación o evidencia es en el paciente con falla cardíaca que estaba recibiendo beta bloqueantes previamente. Entonces, en definitiva, ¿qué recomienda la campaña Sobreviviendo a la Sepsis? El inotrópico de elección como primera línea es la dobutamina y podríamos pensar, como dijimos anteriormente, que el agregado, el switch de adrenalina, de noradrenalina a adrenalina podría ser posible también en pacientes que tengan signos de hipoperfusión pese a la estabilización de los parámetros macrohemodinámicos. Bueno, a modo de resumen final, les quería mostrar algunas cosas. Este es un estudio donde se demuestra el efecto inotrópico de la noradrenalina. Fíjense cómo a tiempo cero, antes del inicio de la noradrenalina y conforme ascienden las dosis de noradrenalina, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo aumenta, lo que certifica, digamos, el efecto inotrópico de la noradrenalina. Lo mismo lo podemos ver cuando analizamos el BTI. Vemos que la noradrenalina produce un aumento del BTI, dando este significado que la noradrenalina es una droga que no solamente tiene efecto vasopresor, sino también un efecto inotrópico. Obviamente que uno va subiendo la dosis de vasopresores, pero ya cuando uno no logra optimizar la perfusión y requerimos, ya estamos con tensiones arteriales elevadas, y que quizás ya agregarle más tono vasopresor es perjudicial, debemos recurrir a una droga inotrópica pura, bien, que es lo que recomienda la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Bien. Y un resumen final, cuando un paciente se comienza con la reanimación inicial y comenzamos con el agregado de noradrenalina como primera línea y vemos que las dosis de noradrenalina, como vimos anteriormente, comienzan a elevarse, cuando ya sabemos que el volumen intravascular está recuperado y demás, nos planteamos un escenario de un shock refractario. Lo primero que deberíamos considerar es posibles causas corregibles que generen que en realidad no esté adecuadamente, no estemos realmente en un escenario de shock refractario, sino que estemos ante causas que podrían simular un shock refractario, como puede ser una hipocalcemia importante, como podría ser una acidosis metabólica importante, donde las drogas vasopresoras a un determinado rango de pH y temperatura, obviamente, las enzimas no funcionan correctamente, por lo cual corregir la acidosis metabólica probablemente ayude a mejorar y descender las dosis de vasopresores si no estamos ante un verdadero cuadro de shock refractario. La sedación, donde a veces por ahí uno está excedido en las dosis sedativas, por ejemplo en propofol, que produce vasodilatación y demás. Bueno, descender un poco las drogas sedativas con fines de ver si esto mejora la necesidad de drogas vasopresoras y en caso de que esto no, que todo esto esté optimizado, deberíamos en este momento evaluar si existe disfunción ventricular. Bien, si no existe disfunción ventricular, uno debería agregar vasopresina como segunda droga vasopresora con el fin de tratar de mejorar el shock refractario y tratar de optimizar la perfusión y hacer sinergismo con la noradrenalina. Y en caso de que el paciente tenga disfunción ventricular, deberíamos agregar dobutamina para tratar de optimizar la perfusión periférica. Considerar también el switch a adrenalina y en el caso de que esto se torne refractario, progresar en caso de que tengamos en nuestro centro a una asistencia ventricular, a una asistencia mecánica como es el ECMO venoarterial. Bien. Como conclusión, la noradrenalina es la vasopresión inicial. Deberíamos agregar un segundo vasopresor, en este caso la vasopresina, si se supera en la dosis de 0,25 a 0,5 gamas. No existe una droga inotrópica que haya demostrado una mejoría en la mortalidad de la sepsis y el inotrópico de primera elección es la dobutamina y obviamente siempre considerar el monitoreo del gasto cardíaco con el agregado de la dobutamina. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y cualquier duda podrán consultarla en el campus de